En esta fábrica cada año se producen millones de condones utilizando máquinas con tecnología muy avanzada. Este producto, utilizado por millones de personas en todo el mundo, es fabricado mediante un proceso curioso. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los condones? Hemos ido a la planta de producción de preservativos para documentar cómo se lleva a cabo este interesante proceso de fabricación, desde la recolección del látex hasta la creación de un producto confiable. El proceso de fabricación de los condones comienza con la recolección de la materia prima. En varios países de Latinoamérica, se les conoce a los condones como caucho, un término que no es incorrecto, dado que todos los condones actuales están fabricados con látex, un material natural obtenido de los árboles de caucho. Para obtener más de 7.000 litros de látex, es necesario cortar aproximadamente 100.000 árboles de caucho cada mes. Estas personas, conocidas como sangradores, se encargan de hacer cortes precisos en la corteza del árbol de caucho. Con una técnica cuidadosamente perfeccionada, realizan estas incisiones de manera que no dañen el árbol, pero que permitan que el látex, un líquido lechoso, fluya gradualmente hacia la superficie. De estos árboles se extrae un líquido blanco, conocido como látex, que al ser dejado en reposo y fraguar, se convierte en caucho natural. Una vez recolectado el látex, se mezcla con agentes estabilizadores como el amoníaco. Este paso es crucial, ya que el amoníaco ayuda a mantener el látex en su forma líquida y evita que se solidifique prematuramente, garantizando que el material esté en óptimas condiciones para su uso en la fabricación de condones. Una vez recolectado, el látex se transporta a la planta de fabricación de condones. Allí, se almacena en grandes tanques que están equipados con sistemas de control de temperatura. Estos tanques mantienen el látex a una temperatura constante y adecuada para preservar sus propiedades y evitar su deterioro. Este almacenamiento controlado es esencial antes de que el látex pase por el proceso de fabricación, ya que garantiza que el material se mantenga en condiciones óptimas para producir condones de alta calidad. Estando dentro de la fábrica, comienza el proceso de moldeo. En esta etapa, se utilizan moldes generalmente hechos de vidrio, que tienen la forma del condón. Antes de sumergir estos moldes en el látex, es necesario preparar este líquido adecuadamente. Para esto, se emplean grandes y profundos tanques de mezclado, con capacidades de hasta 10.000 litros. En estos tanques se añaden aproximadamente 100 kilogramos de caseína para suavizar y refinar el látex. También se incorpora alrededor de 50 kilogramos de tamol para evitar que las partículas de látex formen grumos, asegurando una mezcla homogénea. Finalmente, se agrega cerca de 30 kilogramos de óxido de zinc, que inicia el proceso de vulcanización, transformando el látex crudo en un material más elástico y duradero. Luego, los moldes de vidrio se someten a un lavado minucioso para eliminar cualquier impureza que pueda comprometer la calidad del condón durante su fabricación. Este proceso de limpieza también asegura que la superficie de los moldes quede lo más resbaladiza posible, lo cual es crucial para facilitar la extracción del condón una vez que ha tomado su forma. Después, los moldes limpios se trasladan mediante un sistema de transporte automático y se sumergen cuidadosamente en la solución de látex para evitar salpicaduras innecesarias y asegurar una capa uniforme. Durante este proceso, más de 10.000 moldes por hora se sumergen en una solución de látex durante un tiempo predeterminado que varía según el grosor deseado del condón. Cada molde, previamente limpio y preparado, se sumerge en la solución de látex que cubre uniformemente su superficie. Posteriormente, los moldes se secan cuidadosamente durante aproximadamente 30 minutos mientras son trasladados a lo largo de una línea de producción. Este secado controlado es fundamental para permitir que el látex se adhiera correctamente y forme la estructura final del condón. Para aumentar el grosor de la capa, los moldes se sumergen nuevamente en la solución de látex, siguiendo el mismo procedimiento de inmersión utilizado anteriormente. Esta segunda capa adicional refuerza el grosor, mejorando significativamente su resistencia y durabilidad. Si retiráramos los preservativos de los moldes en este momento, mantendrían su forma, pero no serían tan resistentes ni tan elásticos. Por eso, dentro de la fábrica, se inicia el proceso de vulcanización. Este proceso consiste en introducir los condones en un horno a más de 90 grados Celsius, lo que incrementa su resistencia y elasticidad hasta en un 200%. Además, la vulcanización le otorga al látex una textura suave, casi sedosa, que es fundamental por razones obvias. Una vez finalizado el proceso, los condones,
Todavía calientes, se pasan por un cepillo giratorio que enrolla cuidadosamente el borde superior de cada uno. Este cepillo forma el borde característico que permite un manejo y colocación más sencilla del condón antes de su uso, asegurando que esté listo para cumplir su función de manera efectiva. Luego, se realiza una rápida limpieza de los condones y los moldes, pasándolos por un chorro de agua a alta presión. Este paso elimina cualquier residuo de látex y productos químicos, además de desprender los condones de los moldes y arrojarlos a un contenedor de recolección. A continuación, los condones se colocan en una lavadora especializada que elimina cualquier residuo de productos químicos utilizados durante el proceso de fabricación. Esta lavadora también esteriliza la superficie de los condones, asegurando que estén completamente libres de bacterias o contaminantes. Después de este lavado, los condones se secan de nuevo y se montan en soportes, donde se dejan curar durante 2 días. Dado que un preservativo defectuoso puede tener graves consecuencias, esta planta pone un énfasis extremo en la seguridad del producto, dedicando días completos a rigurosas pruebas. Una de las pruebas más cruciales es la detección de orificios. Para realizar esta prueba, los condones se llenan de agua y luego se sumergen en una tina conectada a un electrodo negativo. Si el agua del interior del condón entra en contacto con el agua exterior, el sistema alerta a la computadora sobre un posible defecto. Este método no solo garantiza una seguridad absoluta, sino que también puede detectar agujeros que serían imposibles de ver a simple vista. Otra prueba clave consiste en seleccionar un condón de cada lote e inflarlo con 18 litros de aire. Si el condón está en buenas condiciones, debe soportar esta presión sin romperse. En la actualidad, la mayoría de los condones pueden contener fácilmente más de 22 litros de aire, aunque esto varía según el tipo de condón. Finalmente, los condones que superan estas pruebas son inspeccionados por un profesional de la salud con un microscopio para asegurar que estén libres de gérmenes. Si algún condón falla en cualquiera de las pruebas, se descarta todo el lote y se reinicia el proceso. Por el contrario, los lotes que pasan todas las pruebas son enviados al área de empaquetado. Antes de ser empaquetados, los condones son tratados por una máquina automática que les agrega unas gotas de lubricante y aceites aromáticos para mejorar el rendimiento y la facilidad de uso, según el tipo de producto. Finalmente, los condones se envuelven individualmente y se empaquetan en papel de aluminio especialmente diseñado para mantenerlos esterilizados y limpios hasta la fecha de vencimiento. Una vez completado este proceso, los condones están listos para ser enviados a diferentes partes del mundo. Escribe en los comentarios si alguna vez se te ha roto alguno, y en qué precios los venden en tu país. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.